Mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Eh, Nuevamente comenzando nuestra penúltima clase en la que vamos a ver el tema de teología feminista y ataque a la Biblia. Y bueno, oremos para que el Señor nos dé gracias. Señor, te alabamos, te bendecimos y te honramos. Gracias, Señor, por mis hermanos que han permanecido fieles hasta este momento, que han llevado su estudio de este curso y que están próximos a terminar, oh Dios. Te pido tu bendición para ellos, pido gracia, pido que el Espíritu Santo abra nuestras mentes, ilumine nuestros corazones, Señor, y que podamos entender todo esto a la luz de tu palabra, para que, Señor, como dice tu palabra, nosotros no seamos destruidos porque no te conocemos a ti, porque no conocemos lo que tú nos has enseñado, lo que nos has dicho, lo que nos has demandado. Te rogamos en esta hora que tú bendigas este tiempo y que tú seas santificándolo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, eh, sigamos. Listo. Bueno, ¿qué es la teología feminista? Bueno, primero, antes de dar una definición, es importante aclarar que la teología feminista no es la participación de la mujer en la iglesia. Eso es lo primero que tenemos que decir. Entonces, no es la participación de la mujer en la iglesia. Entonces, como una mujer participa en la iglesia, esto es teología feminista. No. ¿Qué es la teología feminista? La teología feminista es un movimiento que no solamente va al cristianismo, ¿sí? O sea, que se reduzca a nosotros los cristianos, sino que realmente nace en el secularismo, ¿sí? Y se le puede encontrar en otras religiones como el budismo, el judaísmo, el islamismo aún, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nace esta teología? Nace del New Thought. ¿Se acuerda que fue el pensamiento de carácter ocultista que vimos cuando estudiamos el movimiento de fe? Entonces, ¿pero qué tiene que ver esta teología feminista que ha calado en el cristianismo? Entonces, inicialmente sus objetivos no eran malos, pero en el desarrollo e implementación de este tipo de teología se ha vuelto una teología completamente herética. Entonces, es importante pues que nosotros tengamos claro esto. Bueno, ¿qué busca la teología feminista? ¿O qué era lo que estaba buscando? Ampliar el papel de las mujeres entre las autoridades religiosas, interpretar de nuevo toda la visión de Dios, y aquí miren que ya empezamos a ver algo que está mal, determinar en la mujer, el papel de la mujer en la relación con el trabajo y la maternidad, y estudiar el papel de las mujeres en los textos religiosos. Entonces, aquí, bueno, listo, continuamos, perdón. La teología feminista tiene un énfasis predominante en la experiencia personal. Entonces, aquí ya empezamos a ver por qué en el desarrollo de esta teología se vuelve herética. Entonces, si queremos buscar interpretar de nuevo toda la visión de Dios, si queremos determinar el papel, o sea, el rol de la mujer, ¿m? Y pues y sobre esas anteriores darle más papel a las mujeres, tanto en los contextos religiosos como en los textos religiosos, como en los contextos religiosos, pues aquí ya comenzamos a ver algunas cosas que nacen de un corazón que no está conforme a lo que Dios había establecido. Siempre podemos ver ese consejo de Satanás en Génesis 3, que seréis como Dios, o sea, que queriendo hacer el bien y el mal, nosotros mismos podemos determinar qué está bien y qué está mal. ¿Mm? Ahora, el punto es que la teología nace a partir de una experiencia personal. Entonces aquí ya empezamos a ver que cuando una persona comienza a hacer teología a partir de experiencias personales y no a través de la escritura, se comienza a desvirtuar la verdad. Ese es uno de las situaciones que empezamos a ver. Ahora, ponemos el punto y la respuesta cristológica. Entonces, la respuesta cristológica es que nosotros como creyentes de Jesucristo, la experiencia personal siempre debe estar supeditada a las escrituras. Léase Romanos 12:2. Cuando la experiencia personal no está sujeta a las escrituras, se entra en un proceso de decadencia espiritual
que nos lleva necesariamente a herejías. Cuando usted escucha que una persona dice, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios no sé qué, Dios todo, al final usted ve a esa persona completamente alejada de Dios y completamente alejada de las escrituras y haciendo cosas y unas barbaridades impresionantes. ¿Por qué? Porque esa persona dice que Dios le habló y usted cómo puede decirle a una persona que Dios no le habló. Pues sí, la Biblia nos enseña a juzgar y nos enseña, pero muchas cosas, pero normalmente todas estas personas cogen el nombre de Dios y empiezan a hacer teología a partir de sus experiencias personales y se alejan completamente de la escritura y eso los lleva a herejías. Y siempre, siempre va a pasar esto. Esta es un principio y es una verdad fundamental que se vuelve cíclica. Cuando una persona empieza a hacer esto, siempre terminan completamente alejados de Dios. Y en este caso, en la teología feminista, pues muchas mujeres creyentes que se metieron en este tema han caído en este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué tenemos otra cosa? La definición de Dios. Entonces, los movimientos feministas en el mundo se caracterizan porque son movimientos que odian la autoridad del hombre, que odian a los hombres, que odian la autoridad que ha salido por siglos, o sea, todo para ellas, todo esto es malo. Y esto, pues, también ha llegado a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la definición de la teología feminista de Dios? Entonces, ¿qué dicen ellas? Consideran que a Dios no se le puede llamar Padre, ni referirnos a Dios como el Señor, como el Dios, como Él, ¿sí? Y que Dios no puede ser Salvador. Y por tanto, y para guardar esta definición, han aparecido Biblias feministas, usted aquí ve en la imagen, ¿m? Donde a Dios no le llaman el Señor, el Eterno, sino la Eterna, ¿sí? Y entonces Dios para estos tipos de teologías tiene que volverse padre, madre, y al final tiene que convertirse en madre. Entonces, la teología feminista insiste en que no se puede utilizar un lenguaje que le adjudique género masculino a Dios porque destroza la versión de Dios. Ahora, ¿qué pasa con la escritura? Como en la escritura sí vemos que dice el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, eh, nuestro Creador. Entonces, todos estos tipos y este género masculino que ellas dicen, pues está en contra de la escritura, perdón, está en contra de su teología. Y entonces, ¿qué vienen a hacer? Pues fácil, cambiemos la escritura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Frente a la definición de Dios, ¿cuál es la respuesta bíblica? Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Cuando hablamos de que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, es que la Biblia es un libro de carácter universal. ¿Qué significa universal? Eso quiere decir que lo entendieron las personas del primer siglo, las personas del siglo X, las personas del siglo XV, los que nacimos en el siglo XX y lo van a entender los que van a vivir en el siglo XXV si es que de aquí a allá no ha llegado el Señor. Entonces, cuando hablamos de esto es que Dios cuando inspiró su palabra, alguna vez veíamos que, bueno, en uno de nuestros cursos de Avancemos que la Biblia es inerrante, ¿cierto? ¿Sí? Que la Biblia no tiene errores. Entonces, cuando llegamos a este tipo de definiciones, como el de la teología feminista, pues definitivamente para que ellas puedan ah, colocar su definición de Dios, pues tienen que empezar a mutilar la Biblia. Y efectivamente estas Biblias feministas, pues no es una Biblia como la que nosotros conocemos, como las Biblias que nosotros conocemos, sino que ya se vuelven, son folletos, porque definitivamente pues empezar a quitar todos estos artículos y adjudicarle género femenino a Dios, pues realmente ya lo que queda de la escritura, pues es un texto completamente manipulado. Ahora, ¿cómo es que manipulan esto? Entonces, esa mutilación de la Biblia se hace a partir de la experiencia. Entonces, ese es, o sea, así como lo hablábamos en el primer punto, cuando alguien empieza a decir que y a sacar una teología a partir de la experiencia, toda esta mutilación de la Biblia se hace a través de la experiencia, ¿sí? De esas teólogas liberales. Aquí estoy colocando el caso de una señora que se llama Schiller Fiorenza, si ustedes la quieren
buscar por internet, quieren hacer algún tipo de comprobación. ¿Ella qué decía? Ella decía que no era que María, ya en el Nuevo Testamento, ella hubiera quedado encinta por la obra del Espíritu Santo, sino que a María la violaron. Y entonces cuando estuvo violada quedó embarazada y alguien le dijo a José, no fue tampoco un ángel, no fue de esos seres espirituales que nosotros vimos que eran mensajeros, le dijo a José, alguien le dijo a José que no se preocupara porque realmente lo que había en María era algo que venía de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ciertas personas o cuando nosotros mismos aún nos acercamos al texto bíblico y no lo tratamos con el respeto que el texto se merece, porque no gusta lo que dice, ¿sí? Porque si existe algún tipo de tradición espiritual que no me resulta agradable, ¿sí? Y yo quiero corregir eso que a mí no me resulta agradable, entonces lo que implica es que cambian el texto y al cambiar el texto, pues todas las consecuencias que ello implica. Entonces, esta teología ha querido cambiar el texto. Les puse este ejemplo, pues que me parece lo más terrible, ¿sí? Eh, porque ya al quitar a María, de que el Espíritu Santo fue el que puso allá, produjo que ella pudiera quedar esperando. Y simplemente fue fruto de una violación, pues hermano, entonces, ¿dónde queda la cristología? ¿Mm? ¿Sí? Si a José alguien le dijo, entonces pues, esa persona fue, ¿sí? ¿Cómo sabía esa persona que Dios traía algo así? Entonces, miren cómo esto empieza a cambiar. Entonces, el problema es que voy mostrándoles esto y de paso vamos introduciendo nuestro otro tema que es el ataque a la escritura. ¿Cómo la escritura es atacada? Pues también cuando alguien pretende cambiar y alguien pretende quitarle aspectos de la escritura que son preponderantes para nosotros. Ahora, el otro punto que veíamos, el tercer punto, esta teología insiste en que se debe estudiar el papel de las mujeres en la historia de la religión. Entonces, como esta teología se basa en la experiencia personal, entonces al ser femenina, pues busca decir que la mujer ha estado escondida en la historia y entonces ellos empiezan, o ellas, perdón, empiezan a inventar historias dentro supuestamente de la historia y más también específicamente en el cristianismo dentro de, de lo que es el cristianismo, de lo que es la Biblia. Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica a esto? Pues hermano, la Biblia nos enseña a que nosotros aprendamos a ver el pasado. ¿Para qué? Para que el hombre pueda arrepentirse y pueda caminar bajo la voluntad de Dios. Nunca en la escritura nosotros vamos a ver que Dios oculte el pasado de alguien. La escritura a veces es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque nos muestra que hombres de Dios pecaron, ¿sí? Y nos muestra claramente, no esconden su pecado, no esconden su debilidad, no esconden lo que ellos pasaron. ¿Por qué? Porque muestra que ellos son sencillamente hombres, ¿sí? Recordemos que tienen una naturaleza caída, que necesitan de Dios. Y cuando ellos han confiado en sí mismos, cuando ellos han confiado en sus propios pensamientos, en sus propios raciocinios, cuando ellos hacen cosas de sí mismos y dejan el consejo de Dios, siempre la Biblia lo que nos mostraba es que estos hombres, ¡pum!, le daban un golpe, se daban un totazo. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo y dependiendo de Dios. Entonces, la teología feminista empieza con una crítica al pasado y quiere suprimir todo el pasado. Ese es el problema de ellas. Entonces, cuando la teología feminista va e intenta desaparecer la Biblia, ¿sí? Porque todos aparentemente la hemos leído mal, porque están desprestigiando a las mujeres, ¿sí? Porque Dios no puede ser un padre, porque un padre es una figura masculina y sería inaceptable. Entonces, es mucho mejor tener la idea de una gran diosa, o de una madre tierra, o de la madre naturaleza. Y entonces, por eso se empieza a mutilar la escritura. Un ejemplo que usted tiene ahí en su manual es que Sara le decía a Abraham, mi señor. Claro, Sara le decía a Abraham, mi señor, porque era la época de Sara, era en el contexto de Sara, en la cultura que Sara vivía. Hoy en día, pues las mujeres no le dicen a su esposo, mi señor, ¿sí? Sino le dicen por el nombre. Y entendemos, pero esa era una clara situación, pero no por eso quería decir que realmente Abraham fuera como un machista frente a Sara, no.
sino que estas mujeres al querer mostrar, mire, es que han sido tan subyugadas, pues vienen y quieren cortar la escritura y quitarla y cambiarla, y peor aún. Entonces dicen, no, pero es que Dios no puede ser un padre. Entonces busquemos figuras que hablen de un Dios como mujer. Entonces cuando ya ven que ya no el Dios de la Biblia es un Dios realmente que pueda mostrar eso, pues entonces se van a otras culturas a ver qué hay. Entonces, bueno, entonces, como lo que les decía, empiezan a buscar a la diosa, a la madre tierra, a la madre naturaleza, ¿m? Y empiezan a buscar como historias de deidades femeninas. Y todas estas mujeres que empezaron en cristianismo, lo que se dice es que todas han terminado en el paganismo, precisamente por esto. ¿M? Ahora, ¿por qué? Pues porque van de mal en peor. Y bueno, si querían ver cómo fuera el papel de las iglesias, eh, pues realmente eh, toda la cultura feminista termina allá en el secularismo. Ahora, el problema también que tenía que ver con el papel de la mujer y el trabajo es que toda la teología feminista apoya el aborto. No hay ningún tipo de teología feminista que vaya contra el aborto. ¿Mm? Para ellas es un derecho reproductivo. Miren, miren cómo es de contradictorio. Es un derecho reproductivo que poder abortar, poder que un inocente pueda morir. Entonces aquí entramos a un tema ético en cuanto al aborto, ¿no? ¿Sí? Ahora, el otro aspecto tiene que ver con la defensa de un lenguaje no sexista para Dios. ¿Mm? Entonces, vuelvo y les digo, entonces, nunca en términos masculinos, ni como Padre, ni como el Señor, ni como nuestro Dios, bueno, como nuestro Creador, ¿sí? Porque todas estas tienen que ver con una perspectiva feminista. Entonces, todo este tema de feminismo han terminado en el paganismo. ¿Cuál es el punto de la teología feminista? Usted mira, bueno, hermano, pero ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Hermanos y hermanas, que el punto es que ha llegado a la iglesia. El punto es que ha llegado a la iglesia. Y hablábamos alguna vez que Dios ha puesto unos roles tanto en el hombre como en la mujer. Cuando esos roles se empiezan a desequilibrar, pues normalmente siempre se generan conflictos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos poner a las mujeres en un rol que no les corresponde, pues entramos en un conflicto. Y en este caso sería un conflicto con Dios porque no vamos conforme a lo que Él establece en su palabra, sino conforme a lo que un grupo de mujeres quiere establecer. Entonces, si nace en la escritura, si nace, perdón, en la iglesia, y empiezan a cambiar la escritura y empiezan a cambiar toda la teología y a ver la teología desde una forma diferente, pues al final lo que vamos a ver es que quieren desaparecer a Dios, al Señor Jesucristo y a su palabra. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar muy prestos, muy atentos. Ahora, usted mira, pero pues es que en mi iglesia no pasa eso. Sí, no pasa eso, seguramente que no. Pero tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que preparar especialmente a nuestras hijas, porque todo ese odio que hay desde el feminismo hacia todo lo que está instaurado, porque para el feminismo todo lo que pasa hoy en día es culpa del machismo, entonces también quieren tomar a nuestros muchachos, a nuestras chicas y inducirlas a eso. Y entonces, si saben que son creyentes, pues también el enemigo, miren cómo ha metido todas estas doctrinas para poder atacar a la iglesia. Y lo importante es enseñar a nuestros chicos y a nuestras chicas cuál es el verdadero cristianismo. Bueno, continuamos con el ataque a la Biblia. Así como ahí estábamos viendo que la teología feminista crea una Biblia donde le cambia absolutamente todo, ¿sí? Pues deja de la Biblia un folleto. Entonces, este tema del ataque a la Biblia se ha vuelto muy particular. Bueno, vamos a hacer un poquito, primer paréntesis. Por allá cuando estudiamos en nuestra primera semana, vimos todo lo que era la canonicidad de la Biblia. Nosotros vimos cómo el Señor estableció los 66 libros, cómo fue el canon,
la importancia del canon. No solamente la importancia del canon, sino que vimos cómo el Señor a través de los siglos y generaciones, cuando uno lee la Biblia es una línea completa. Cómo intervinieron varios autores, cómo esos autores, unos eran historiadores, políticos, poetas, pero también habían reyes, pero también teníamos campesinos, pero también teníamos sacerdotes. Cómo va desde Génesis, cómo va hasta Apocalipsis y cómo nos muestra toda la historia de la redención del hombre. Y es supremamente impresionante que cuando se lee la escritura siempre lleva una línea en el tiempo y, y el Señor va cumpliendo sus promesas. Entonces, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, cuando Cristo nació en Isaías se cumplieron como 300 profecías y todas se cumplieron al mismo tiempo. Y entonces, normalmente, cuando alguien quiere quitar eso, pues es muy difícil. Sin embargo, mis hermanos, así como ustedes estuvieron estudiando la historia de la iglesia, ¿sí? Por allá en el siglo XV, siglo XVI, cuando estuvo en furor la reforma, y entonces nosotros hoy en día como creyentes podemos decir, sí, miren allá, el Señor levantó unos apologistas, levantó unos hombres de Dios, estos hombres nos enseñaron unos principios, muchas de nuestras iglesias nacen allá en la reforma, y qué bueno que el Señor pudo usar estos hombres y nos gozamos y estudiamos y queremos buscar, cuando por ejemplo vemos las 5 solas, entonces queremos ver cómo esas 5 solas se ven en la escritura y cómo Dios les dio sabiduría a estos hombres y bueno, fue una cosa impresionante, ¿sí? Y entonces vemos el siglo XV, XVI, parte del siglo XVII. En el siglo XVIII, cuando nosotros vemos el proceso de industrialización, ¿sí? Y vemos que también por el otro lado, siempre va a haber una oposición, ¿no? Entonces, alguna vez hablábamos como de las dos, dos líneas de los hombres, ¿no? Una línea que buscar al Señor, una línea un poco más piadosa que el Señor ha guardado, sí, que es a través de su iglesia, bueno, el mensaje, pero también hay otros hombres que están en contra del Señor. Ahora, ¿qué ha pasado? Que antiguamente el pelear contra la iglesia era algo externo, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que el Imperio Romano persiguió a la iglesia cristiana, que los judíos también persiguieron al Señor Jesucristo, empezando desde allá todos los fariseos. Entonces, siempre veíamos externos. ¿Mm? Después ya empezamos a ver más adelante cuando nosotros estudiamos las epístolas generales, cómo, por ejemplo, los gnosticismos se trataron de ingresar a la iglesia, o sea, y la iglesia ya tenía que aprender a identificar quiénes eran realmente unos verdaderos creyentes y que eran gnósticos, y cómo todos los apóstoles lucharon contra este movimiento para expulsarlos. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX, pues se levantan unos teólogos que se hacen llamar liberales. Y aquí, hermano, no es liberal así como nosotros los colombianos, que se refiere a un partido político, ¿sí? Sino que esto se refiere a una corriente permisiva y modernista dentro de la teología cristiana. ¿Qué buscaba esa teología? Buscaba juzgar la veracidad de las escrituras, de los milagros, de la misma existencia de Dios a través de qué? Del razonamiento humano y filosófico. Este es el problema de los teólogos liberales. Ahora, el punto no es que un externo quiera hacer eso, pues porque si lo quiere utilizar, ¿sí? El punto de esto es que estos teólogos cuestionaron la inerrancia de las Sagradas Escrituras, es decir, que cuando hablamos de la inerrancia quiere decir que la escritura no tiene errores, entonces ellos dijeron, no, es que la escritura sí tiene errores, la escritura no está libre de errores, y entonces si la escritura tiene errores, pues no puede ser la palabra de Dios. Entonces, miren cómo esto empieza a formarse de tal forma de que siempre, siempre por detrás de todo esto que es, seréis como Dios. Allá Génesis 3, seréis como Dios. Lo que Dios ha hecho es mentira, con que Dios os ha dicho, entonces Dios ha dicho mentiras. Dios les estableció la Biblia, pero eso la Biblia es mentirosa, según estos teólogos, ¿no? No según lo que el Señor nos dice. Ahora, ¿de dónde viene esto? También si usted quiere un día profundizar en esto y leer, estoy en un alemán que se llamaba Julius ¿qué?
perdón, Julius Wellhausen, ¿sí? Entonces él tenía como hipótesis, por ejemplo, cuando le dijeron al señor Wellhausen, venga, mire, por favor, los primeros libros, los del Pentateuco. Para los judíos, siempre los judíos, para ellos ha sido claro que el Pentateuco lo escribió Moisés. Ellos lo tenían claro, no solamente por lo que dice de la escritura, sino por sus tradiciones orales, ¿sí? Entonces, por sus tradiciones orales, ellos tenían claro lo que pasó en Egipto, cómo Dios hizo milagros en Egipto, cómo Dios levantó hasta Moisés. Aún hasta el siglo XVII, ellos tenían algunos libros donde llevaban todos sus registros de genealogías. ¿Mm? Entonces, pero este señor, alguien le dijo a Wellhausen, no, miremos la escritura. Entonces él cogió y dijo, no, 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 no es posible. Entonces, en el siglo XIX, o sea, finales, estamos hablando de 1800, finales de 1800, principios de, eh, bueno, finales de 1700, principios, todo 1800. Entonces él empezó a decir, no, no es posible que esta gente que fuera tan analfabeta, era imposible que Moisés hubiera escrito esos 5 libros del Pentateuco. Y entonces él se inventa, dice que hay 4 documentos, uno que se llama el yahwista, otro que se llama el elogista, el otro que se llama el deuteronomista y el otro que se llama el sacerdotal. Entonces usted lo puede ver en J, E, D y P. ¿Sí? Y entonces él dice, no, no, mire, por ejemplo, el libro de Levíticos no lo puede haber escrito Moisés, eso fue 5 siglos después, eso es más o menos en la época de David que se escribió el libro de Moisés. Entonces, esto es lo que escribe, eso es el primer ataque a la Biblia. Ahora, ¿qué pasó? Que este hombre dio esa tesis. Para él fue una tesis. Él puso esa tesis. Dice, no, 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 para mí no era creyente, estamos hablando. Y él pone esa tesis. Entonces, claro, y bueno, y él dio más tesis. Y no solamente atacó el Pentateuco, mire, también atacó Isaías. Aquí usted lo ve en su cartilla. Entonces, a Isaías no es Isaías, sino que son 3 Isaías. Entonces, Isaías, Deutero Isaías y Trito Isaías, que aquí lo menciono abajo. El libro de Daniel también lo atacó. No, no, pues que no puede ser que Daniel haya contado las 70 semanas. Eso era que Daniel al principio fue uno y después fue otro. ¿Mm? Además, porque es que todas las profecías que puso Daniel se cumplieron. ¿Mm? Y entonces no era posible que esto se cumpliera así. Esto fue que algunos de sus discípulos o algunos de sus estudiantes fue que las pusieron más tarde porque ellos se imaginaron o creyeron o alguien les pudo haber dicho. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba? Que también aquí en el siglo XIX nace otro principio y en el que muchos de nosotros como cristianos también hemos caído y es pensar de que la ciencia tiene que respaldar todo, ¿no? Entonces, cuando la Biblia nos habla de algo y si la ciencia no lo respalda o no lo ha cubierto, pues nosotros guardamos como escepticismo y silencio. Y bueno, en el siglo XIX resulta que hasta ahora estaba empezando. Entonces ellos decían, no, es que ni la ciencia, o sea, llámese científicos, arqueólogos, biólogos, no, esto aquí no hay cómo decir que esto sí sea cierto. La verdad, entonces esto es mentira. Y por eso es que él dividió el libro de Moisés en esos 4 libros. Bueno, lo cierto, hermano, es que desde el siglo XVIII, XIX, que este hombre hizo esta teoría, hasta hoy, siglo XXI, no se ha encontrado ningún manuscrito, ni ninguna cosa que pueda darle la razón a este señor Wellhausen. ¿Mm? Pero sí, lo que ha pasado. ¿Mm? Bueno, ningún manuscrito, no hay ninguna base textual, ¿sí? Ahora, él dijo eso, pero nunca dijo cuáles eran los capítulos o los versículos de esa supuesta armonía. Entonces, vamos llevando esto acá. Ahora, ¿qué pasa? Que durante el siglo XIX al siglo XXI han habido descubrimientos arqueológicos. Y ha sido muy interesante porque Dios se ha reído de los hombres y cada vez que los hombres plantean que algo no es de Dios, ¡pum!, aparece un descubrimiento arqueológico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el señor Wellhausen decía que
era imposible que Moisés hubiera escrito, porque es que esa gente era muy analfabeta, ¿sí? No es que más o menos era como los griegos, en la época de los griegos, en la época ya de cuando se escribió la Ilíada. Entonces los inteligentes eran los griegos, los demás no eran inteligentes, eran bruticos. Pero mire que la arqueología ha confirmado que en el Pentateuco sí existía escritura alfabética en la época de Moisés. Entonces, durante estos 2 siglos, Dios se ha reído de los hombres porque sí han demostrado que hay una escritura alfabética. ¿Mm? Entonces, el panorama del Pentateuco es exacto para la época de Moisés y no para las otras épocas como la de David, que son 5 años antes de Cristo. Cuando nosotros, por ejemplo, específicamente en el libro de Levítico, es tan detallado el tema, ¿no? Es que cuando, como les comentaba en nuestra clase anterior, que cuando podemos ver ese nivel de detalles, tanto en Éxodo, en Levítico, de cómo era que los sacerdotes tenían que hacer, ¿para qué? Porque era un Dios santo que habitaba en medio de ellos, que eran un pueblo completamente pecaminoso y perverso. Y Dios cómo les había dado la forma para que ellos se pudieran acercar correctamente, ¿sí? Y esos son las sombras de Cristo, que lo vimos también. Ahora, mis hermanos, eh, lo más interesante es que las profecías se han cumplido a la precisión. Entonces, bueno, esto no solamente se da con el Antiguo Testamento, esto también se da en el Nuevo Testamento. Y aquí pues les voy a dar como 2 o 3 ejemplos que usted tiene en su cartilla. Miren, eh, digamos que en los evangelios, eh, cuando este tipo de teología empezaron a decir que los evangelios habían sido escritos después del año 70, ¿sí? Que tanto los evangelios como algunas de las cartas generales fueron escritas después del año 70. El mismo libro de los Hechos dicen que fue escrito después del año 70. Cuando se pone el año 70, el problema del año 70, ¿cuál es? Que en el año 70 fue destruida Jerusalén. Entonces, si se pone después del año 70, ya muchos de los apóstoles ya estaban viejitos, ya tenían muchas situaciones, y entonces todo esto es para atacar la escritura en cuanto a la inerrancia, a decir que la escritura realmente comete errores. Pero el tema es que eh, tanto los evangelios como el libro de los Hechos, bueno, se han cumplido fidedignamente y fueron escritos antes del año 70, ¿sí? Como usted lo va a ver en su cartilla, digamos que Lucas era un excelente historiador. Era mejor que los historiadores romanos de esa época. Al punto de que, por ejemplo, en el siglo XIX decían que no, que los títulos que daba Lucas ahí, cuando hablaba del gobernador o que hablaba de, que eso no se cumplía, que realmente eso era mentira. En el siglo XIX y siglo XX se han encontrado tablillas donde, se mostraban los cargos que Lucas describía en la escritura. Claro, los encontraron después, pero cuando ahí se mira contra la escritura era perfecto porque la escritura encaja perfectamente y lo que nos podemos dar cuenta será que Lucas era un tremendo historiador. Entonces todo lo que Lucas escribía estaba bien y lo hacía bien y lo colocó bien. Y entonces Lucas es mejor historiador que los historiadores romanos de ese momento, como Tácito o como, perdón, se me olvida el nombre, seguramente en la reunión llevaré el dato un poco mejor. Ahora, ¿qué pasa? Que Hechos no fue escrito después del año 70, sino Hechos fue escrito antes del año 70. ¿Por qué? Porque Hechos, si hubiera sido escrito después del año 70, entonces nos hubiera mostrado cómo fue el martirio de Pablo, nos hubiera hablado de la caída de Jerusalén y nos hubiera hablado de la muerte de Santiago. Estamos hablando de Santiago, el hermano de Jesús, que si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos epístolas generales, pudimos ver pudimos ver la vida de Santiago y que él era uno de los fuertes y preeminentes líderes de la iglesia de Jerusalén. Ahora, más adelante, cuando se cogió todo este texto en griego, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, este texto se llama el texto Receptus.
o texto bizantino. Y fue el texto que utilizó Casiodoro de Reina para traducir la Biblia allá por los 1500, ¿se acuerdan? La Biblia del oso, que más adelante el señor Valera también la revisó y por eso hoy nosotros tenemos una Reina Valera y que utilizamos más la versión del 60, que es una versión muy, muy, muy buena. ¿Mm? Entonces, todos ellos utilizaron. ¿Qué ha pasado a través de los años? Entonces, el problema del señor Wellhausen es que aunque él no era cristiano, ¿sí? El punto de lo que pasó con él es que en muchos seminarios y en muchas partes quieren seguir estudiando sus posturas y sus tesis. Y lo peor aún es que en muchos seminarios, estoy hablando a nivel mundial, muchos pastores ya de entrada les están diciendo, mire, es que usted esto no fue escrito en esta época, sino en una época posterior, y todas esas son las tesis de Wellhausen, pero como les hemos mostrado, Wellhausen nunca de todo lo que dijo Wellhausen realmente fue algo que se pudiera validar, que se pudiera decir que sí era cierto. Más bien, lo que ha pasado es que con el paso del tiempo, el Señor ha ido mostrando que su palabra es viva, es eficaz, es fidedigna, es inerrante. ¿Mm? Bueno. Eh, listo. Bueno, como les estaba comentando. Entonces, eh, bueno, eh, por ejemplo, en el caso de Mateo, Mateo también lo escribieron hacia el año 50. Lo que se dice es que Mateo, cada vez que, bueno, algunas tesis es que cada vez que cuando Mateo estaba con el Señor, Mateo era uno de los que iba escribiendo, iba escribiendo, iba escribiendo. Y bueno, entonces este punto es importante que tengamos en cuenta porque ha sido un ataque a la Biblia. Entonces la han atacado desde la perspectiva de decir que los libros no fueron escritos por quienes la Biblia dice, que los libros no fueron escritos en el tiempo que la Biblia dice, sino muchísimos siglos después, que los libros de la Biblia pues realmente no fueron por un solo autor, sino que por muchos autores, como en el caso del Pentateuco, en el caso de Isaías, o en el caso aquí de los evangelios y de Lucas. En el caso de los evangelios, mire, el primer evangelio en salir fue el evangelio de Mateo, ¿sí? Luego fue Lucas, después fue Juan, y el último evangelio en salir fue Marcos. Y muchas veces lo que se hace es que se voltean todos, entonces se pone de últimas a Juan, ¿sí? Y por allá de primeras se pone Marcos. Pero realmente lo que está demostrando, y aquí también usted lo puede ver, son fragmentos, ¿sí?, que han encontrado, y esos fragmentos que han encontrado en los últimos años es lo que dan validez, aunque no debería ser nosotros como creyentes creemos, pero aún estos fragmentos dan validez de las fechas y de los momentos en que la escritura pues, fue colocada. Ahora, ¿cuál es el tema, mis hermanos? Entonces, un ataque a eso. ¿Cuál ha sido el otro ataque? Cuando se toma el texto de receptos y se empieza a peluquear. Entonces, como les comentaba, con la teología femenina comenzaron a peluquear. Entonces, ya, bueno, claro, ya la peluquearon fue a su acomodo de acuerdo a sus revelaciones personales. En estos otros casos, la peluqueada ha sido diferente. O sea, no encontramos, listo, sí, aquí apareció un texto antiguo, entonces bueno, sí, esto valida, pero esto que no aparece, entonces, si no aparece, entonces lo vamos mochando. Y así ha pasado con algunas versiones de la Biblia. Entonces, por ejemplo, mire, yo tengo aquí una versión que es Reina Valera y nueva versión internacional. Claro, nosotros, usted me dice, pero es que allá cuando a mí me mostraron la canonicidad de la Biblia, también nos hablaban de la nueva versión internacional. Claro, la nueva versión internacional salió hace unos años, todos decían, uy, qué bueno. Pero cuando empezamos a mirar algunos aspectos, empezamos a decir, uy, ¿qué pasó acá? Entonces, y hay algunas cosas pues que las omiten, este tipo de versiones, y en las que nosotros también como creyentes estamos llamados a decir, ojo, miremos las versiones, también revisemos. La versión Reina Valera es una buena versión, la versión de las Américas es una buena versión, las otras versiones tenemos que mirarlas un poco más críticas. Claro, aún la versión de las Américas, algunos
Pueden decir, mire, presenta esto, pero realmente vemos que es una versión también fidedigna. Ahora, hay algunos ejemplos de esto que les estoy comentando. Mateo capítulo 13, verso 51. En la versión Reina Valera, que nos dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. En otras versiones como la de Dios habla hoy, y especialmente esta versión, mis hermanos, esta versión de Dios habla hoy, esta versión sí que le ha peluqueado el texto receptos, ¿sí? Y pues da tristeza decirlo, pero es una versión que aparentemente uno puede decir, no, ahí está, pero hay muchísimas cosas, casi en todo lo que, en todos los ejemplos que usted tiene, cuando se habla de una versión internacional o Dios habla hoy, tienen estas situaciones, ¿sí? Y aparte de eso, pues la versión Dios habla hoy, que ustedes saben que es una versión católica, por ejemplo, cuando habla de los hermanos de Jesús, entonces ponen en el pie de página diciendo, no, esto no se refiere realmente a los hermanos de Jesús, sino que eran primos. Y pues entendemos que esto es mentira, porque la Biblia nos dice que eran los hermanos de Jesús. Santiago, ¿se acuerda? Judá o Judas, que también se llamaba así, eran hermanos de Jesús. Y lo que nos dice la escritura era que Santiago fue muerto, martirizado y era uno de los grandes líderes. Y el Señor se le apareció en su resurrección porque él no creía y él se convirtió y era interesante. Y Judá, que era como un misionero, o Judas también que se llamaba, recuerda que lo vimos allá en nuestra enseñanza de las epístolas generales, pues también fueron hombres de Dios. Ahora, ¿qué dice la versión, volviendo a nuestro tema, qué dice la versión Dios habla hoy? Jesús preguntó, ¿entienden ustedes todo esto? Mire, ya lo... Sí, contestaron ellos. Y se omite el tratamiento de Señor. Hermano, algo que tenemos que tener en claro es que cuando el Señor llamó a estos hombres, ¿sí? Cuando llamó a estos pescadores, el Señor siempre se presentó como el Señor, como el Dios, como el ungido, como el que estaban esperando. No es que el Señor los haya engañado, no. Ellos vieron el poder del Señor. Ellos sabían que había llegado el tiempo de Israel en que había venido su Mesías. Otra cosa era que estuvieran esperando un Mesías guerrero y no un Mesías de paz, como es nuestro Señor. Y bueno, y eso lo podemos ver a través de la Escritura. Mateo 19:16, y este me pareció muy interesante que nosotros lo veamos. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Cuando hablábamos de maestro bueno, bueno la palabra aquí es que está asimilando con Dios y pues aquí lo vamos a ver. ¿Qué bien haré para entender la vida eterna? Para tener la vida eterna, perdón. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Cuando le dice maestro bueno, está entendiendo que Jesucristo es Dios. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Miren lo que dicen las otras versiones. Dios habla hoy, por ejemplo. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué cosa buena? Cuando hablamos de qué cosa buena, estamos hablando de obras. ¿Sí? Sí, sí lo pueden percibir. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Entonces, como ustedes pueden omitir, a Jesús se omite que se le llame bueno. ¿Por qué? Porque el texto está conectado con la respuesta, ya que la respuesta de Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Es que lo está identificando con Dios. ¿Sí? Y entonces, en cambio, las otras versiones están, el sentido de la pregunta es cómo hacerlo bueno. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Entonces es importante que nosotros lo tengamos. Juan capítulo 3, verso 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras versiones se omite que está en el cielo, es decir, que se quita el atributo de la omnipresencia de Dios. ¿Qué dicen otras versiones? Y yo aquí quiero leerles. Juan capítulo 3, verso 13. Dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Dice que está en el cielo. Acuérdense del atributo de la omnipresencia, los atributos que los invito a que ustedes lo lean.
Con la salvación, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En otras versiones, como la Dios habla hoy y la nueva versión internacional, no hay nada, no existe el versículo 11, se omite. ¿Por qué? Acuérdese, salvación, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, porque por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se acuerda que estábamos hablando allá de Levítico y cómo, y cuando estábamos hablando de los judaizantes, cómo era que Cristo era una sombra? ¿Por qué somos nosotros salvos? Porque recuerde que allá en Levítico cogían la sangre del cordero y la esparcían alrededor de, del atrio, perdón, de donde se hacía el sacrificio, ¿sí? Del altar del sacrificio, y entonces esa sangre era como remisión por los pecados del que viene a entregar el, 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 el cordero. Bueno, y si era rico, entonces entregaba un novillo, pero si era pobre, entregaba un ave. ¿Mm? Entonces, todo eso era lo que simbolizaba. Y mire lo que dice aquí, en esas otras versiones, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Desaparece la sangre de Cristo. ¿Por qué? Recuerden, mis hermanos, que la sangre era para mostrar que es por esa sangre que nosotros somos redimidos. No es por obras, no es por nada. Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y entonces también en este tipo de versiones no se dice nada. Contado por los inicuos, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿En qué momento? En el momento de todo el tema del Calvario. ¿Sí? Todo el pecado que fue sobre él. Mateo 6:13, el Padre nuestro, que todos lo conocemos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. En otras versiones simplemente dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces, todos los atributos del poder de Dios, su omnipotencia, lo quitan. Entonces, siempre es importante, por favor, que miramos todos estos ataques a la escritura y tengamos presente que el ataque a la escritura ha sido algunos que la quieren mutilar, otros que han querido tomar y mirar y revisar, y entonces si no encuentran algo, pues van mutilando. Y creo que Dios en los próximos años seguirá mostrando más cosas para reírse de los hombres. Pero también el Señor nos llama a que nosotros podamos amar su palabra, que podamos entender que su palabra es inerrante, o sea, que no es algo que se equivoca, ¿sí? Que Dios nos dio su palabra y que por su palabra, ¿sí? Que nuestra autoridad espiritual realmente es la palabra del Señor, no son las revelaciones personales, como en el caso que veíamos con la teología feminista, sino que todas las revelaciones y toda la parte personal y experiencias personales siempre debemos revisarla a la luz de la escritura. Mis hermanos, ya terminamos nuestra penúltima clase. Dios les bendiga, que estén muy bien y bendiciones.